En este capítulo, nos adentraremos en una de las desapariciones más enigmáticas que involucra a una influyente familia, los Rockefeller. A pesar de ser una de las familias más ricas y poderosas del mundo, como descubriremos, no están exentos de experiencias extraordinarias, desapariciones misteriosas y la incapacidad de controlar todos los aspectos de sus vidas. Se ha especulado que los Rockefeller forman parte de un selecto grupo de 13 familias que ostentan un control global. Esta poderosa dinastía tiene la capacidad de influir en el destino de las personas debido a su inmenso poder, el cual les permite moldear el mundo según sus intereses. Controlan bancos, compañías petroleras e incluso han sido vinculados con conflictos bélicos. Esta familia guarda numerosos secretos, algunos relacionados con simbología esotérica, extrañas celebraciones y encuentros con individuos poderosos. Sin embargo, uno de los secretos más intrigantes que rodea a esta familia es la misteriosa desaparición de Michael Rockefeller, un enigma que exploraremos en este capítulo. Es importante tener en cuenta que existen regiones en nuestro planeta que son tan salvajes y hostiles que incluso las personas más influyentes no pueden escapar de su influencia ni controlarlas. En estas zonas apartadas de la civilización habitan tribus indígenas que viven en un estado similar a la Edad de Piedra, indiferentes al poder y el dinero, y sujetas a las leyes implacables de la naturaleza. Conviven con animales peligrosos, luchan constantemente por sobrevivir e incluso pueden llegar a enfrentarse entre ellos y recurrir al canibalismo si es necesario. Estas regiones son dignas de estudio, ya que nos ofrecen un vistazo a cómo vivía la humanidad en tiempos antiguos. Sin embargo, el hombre moderno tiene dificultades para comprender y conectar con la esencia de estas personas que habitan en lo más profundo de las selvas. Michael Clark Rockefeller nació el 18 de mayo de 1938 y desapareció durante una expedición el 19 de noviembre de 1961, en el suroeste de Papúa Nueva Guinea, específicamente en la región de Asmat. Era el quinto hijo del gobernador de Nueva York y vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Aldrich Rockefeller, y de Merita Hunter. Pertenecía a la cuarta generación de la influyente familia Rockefeller. La odisea de Michael comenzó cuando decidió viajar a la isla de Papúa Nueva Guinea para llevar a cabo investigaciones relacionadas con artefactos ancestrales, algunos de gran antigüedad, y aspectos culturales vinculados a las tribus locales. Su objetivo era comparar y analizar estos hallazgos con las civilizaciones antiguas que, según creía, habían habitado la región en tiempos remotos. Tanto él como su expedición eran conscientes de la hostilidad de las tribus en esa zona, algunas de las cuales practicaban la decapitación de sus enemigos, ya que creían que en la cabeza residía el espíritu de los seres humanos. De esta manera, al obtener las cabezas de sus enemigos, creían adquirir su fuerza y espíritu, lo que mejoraba su posición social según sus creencias culturales. Lo que resulta aún más escalofriante es que estas tribus no solo mataban a sus enemigos para obtener sus cabezas, sino que también consumían su carne, y según qué parte del cuerpo consumieran, creían adquirir ciertos atributos. Michael confiaba, o quizás deseaba creer, que estaba a salvo de estas tribus, ya que sabía que, según sus creencias, decapitar a un hombre blanco era considerado un pecado grave debido a la creencia de que los blancos eran espíritus. Las creencias arraigadas en la mayoría de estas tribus sostenían que cuando alguien de su comunidad fallecía, renacía como un espíritu al otro lado del océano, para luego regresar a sus tierras como un espíritu blanco. De ahí que consideraran a los hombres blancos como los espíritus de sus antepasados. Además, dado que los hombres blancos siempre llegaban con aviones, barcos y objetos y tecnologías desconocidas, estos eran vistos como portadores de objetos mágicos traídos del otro lado. Esto hacía que matar a un hombre blanco fuera un acto estrictamente prohibido. Por lo tanto, Michael se sentía seguro y confiado en que no le harían daño. Cuando Michael Rockefeller llegó a la isla, conoció a Guillermo Van Baal, el administrador de una vasta región que formaba parte de la colonia holandesa en esas tierras salvajes. Aunque la zona carecía de muchos barcos, Van Baal tenía algunos y vendió a Michael una pequeña embarcación por una considerable suma de dinero. Michael realizó algunas modificaciones en la embarcación, instalando dos motores potentes para aumentar su velocidad, junto con otras mejoras. El 17 de noviembre de 1961, Michael y su compañero, el antropólogo holandés René Waassing, junto con dos nativos como acompañantes, zarparon en su barco con la intención de explorar la costa sin alejarse demasiado de la tierra firme. Desafortunadamente, un repentino y fuerte oleaje les sorprendió, provocando que la pequeña embarcación volcara a unos escasos 5 kilómetros de la costa. Los dos guías nativos decidieron nadar hasta la orilla en busca de ayuda, lo que lograron con éxito. René Waassing optó por quedarse junto a la embarcación volcada,
ya que ésta seguía a flote y podría esperar allí para ser rescatado. Sin embargo, Michael Rockefeller tomó la decisión de nadar hasta la orilla después de esperar un tiempo sin recibir ayuda. Aseguró a su amigo que se sentía capacitado para ello. Desde ese momento, nunca más se tuvo noticias de él. Oisín fue rescatado al día siguiente. Cuando Guillermo, quien le había vendido el barco, se enteró de la desaparición de Rockefeller, organizó una extensa búsqueda que involucró a más de 1,000 personas de Papúa. Se utilizaron helicópteros y se agotaron todo tipo de recursos en la búsqueda. Nelson Rockefeller, su padre, y su hermana se enteraron de la situación y se apresuraron a la isla para colaborar en los esfuerzos de búsqueda. Sin embargo, después de un tiempo prolongado y un gasto considerable en la operación de búsqueda, no se logró encontrar a Michael. La única certeza es que había nadado hacia la costa y no se le volvió a ver. No se sabe si logró alcanzar la orilla o si pereció en el intento. A pesar de los esfuerzos realizados en la búsqueda, su padre y su hermana finalmente tuvieron que regresar a Nueva York, lo que provocó críticas por considerar que se habían retirado demasiado pronto. La desaparición de Rockefeller se convirtió en un evento de interés internacional, desencadenando una serie de teorías en todo el mundo, desde que fue devorado por tiburones o cocodrilos hasta que fue cazado y canibalizado por las tribus locales. A pesar de que la búsqueda gradualmente se fue reduciendo, Guillermo fue el único que continuó con su búsqueda incansable. Algún tiempo después, comenzaron a circular ciertos rumores relacionados con la desaparición de Michael Rockefeller. Estos rumores insinuaban que un grupo de nativos salvajes que navegaba en una canoa había avistado a Michael nadando hacia la orilla, lo habían capturado, decapitado y luego consumido su carne. Guillermo, consciente de que en esa isla los rumores solían tener algún fundamento, aunque a menudo adornados con exageraciones o incluso falsedades, decidió emprender una investigación seria. Para ello, contó con la colaboración de un grupo de misioneros cristianos que se encontraban en la región. Uno de los misioneros compartió los rumores con el obispo local, quien, ya sea de manera involuntaria o deliberada, filtró la información a la prensa. Como resultado, la noticia de que Michael Rockefeller, el heredero de la familia Rockefeller, había sido decapitado y devorado por tribus caníbales en Papúa Nueva Guinea apareció en los titulares de los periódicos de Nueva York. Con estas impactantes noticias circulando, los superiores de Guillermo le encomendaron la tarea de continuar investigando para esclarecer los rumores y descubrir la verdad detrás de la desaparición. Guillermo, lleno de determinación, se dirigió al poblado de la tribu señalada en los rumores como posiblemente involucrada en el incidente. Durante 3 meses, convivió con ellos para obtener información sin revelar su propósito inicial, ya que temía por su seguridad. Logró establecer una relación de confianza gracias al tabaco, un bien muy apreciado por esta tribu, y recompensó su cooperación con grandes cantidades de este producto. A lo largo de esos 3 meses, Guillermo se ganó la confianza de una tribu que tenía una reputación de ser peligrosa. Poco a poco, los miembros de la tribu comenzaron a compartir información. Relataron que en su comunidad había 2 jefes, el líder del poblado y el líder de guerra. Con el paso de los días, compartieron detalles sobre quiénes habían sido asesinados y por quién. Una de las sorpresas más impactantes para Guillermo fue descubrir que la tribu mantenía una lista de las personas asesinadas, junto con los nombres de los perpetradores y las circunstancias de los homicidios. Después de muchos días de convivencia, cuando sintió que había ganado una cierta confianza, mostró una fotografía de Michael Rockefeller al líder del poblado y le preguntó si lo habían matado. La respuesta que obtuvo fue que ellos no podían matar a hombres blancos, ya que eso era considerado un pecado. Sin embargo, el líder de guerra había matado a Michael, a pesar de conocer la prohibición, justificando su acción como un acto de venganza. Guillermo preguntó sorprendido cuál había sido la razón para matarlo si sabían que era un pecado. La tribu explicó que el líder de guerra consideraba que estaba libre de pecado porque esta acción era una represalia por un evento ocurrido años atrás. En ese momento, un grupo de hombres blancos había ingresado al poblado armados con armas de fuego y sin previo aviso, matando a muchos miembros de la tribu. Esta venganza contra los hombres blancos o espíritus blancos se consideró justificada en su cultura. Guillermo describió al líder de guerra como un hombre verdaderamente aterrador, uno de los individuos más imponentes de la tribu, con una apariencia espeluznante que inspiraba temor. Era percibido como un asesino y alguien a quien se le debía mostrar un profundo respeto. Con el tiempo, Guillermo logró recuperar lo que se creía que eran los QSOs de Michael Rockefeller y los llevó a Nueva York para su análisis. En esa época, no existían los recursos avanzados disponibles hoy para el análisis forense. Sin embargo, de manera sorprendente,
los Hughes desaparecieron por completo después de haber sido examinados por un prestigioso dentista en Nueva York. El caso se tornaba cada vez más misterioso. Como se mencionó anteriormente, el padre y la hermana de Michael abandonaron la búsqueda sorprendentemente temprano en el proceso. Posteriormente, se supo que Guillermo mantuvo una conversación telefónica con la hermana de Michael mucho después de su desaparición. Y así le dijo: la historia oficial de la desaparición de mi hermano le parece a mi familia interesante y creemos que debemos seguir con esta historia oficial. En esta inusual conversación, la hermana de Michael hizo pensar que tenían conocimiento de una versión diferente de los hechos, una verdad oculta que preferían mantener en secreto al seguir la versión oficial. Esto da lugar a teorías que sugieren que los Rockefeller ocultan una verdad que no desean que se revele. La desaparición de Michael Rockefeller plantea muchas incógnitas sin resolver, especialmente en relación con su investigación sobre artefactos antiguos, civilizaciones ancestrales y arqueología misteriosa. ¿Podría haber alguna conexión entre su búsqueda y su desaparición? Estas interrogantes han dado lugar a numerosas teorías y especulaciones sobre lo sucedido. Algunos expertos sugieren que fue eliminado deliberadamente, que toda la trama se urdió para ocultar su destino. Se ha hablado de que la madre de Rockefeller contrató a un investigador privado que, tras una larga investigación, trajo de vuelta a Nueva York 3 cráneos de hombres, alegando que uno de ellos pertenecía a su hijo. Sin embargo, la familia nunca se pronunció públicamente sobre estas acusaciones. Los Rockefeller son una de las familias más poderosas del mundo y se les atribuyen actividades y rituales extraños, así como la pertenencia a diversas sociedades secretas y la organización de fiestas misteriosas. Además, existe una afirmación respaldada por un vídeo y fotografías que muestran a un hombre que se asemeja a Michael Rockefeller. Estas imágenes sugieren una posible pista sobre su paradero. Aproximadamente 8 años después de su desaparición, un grupo de fotógrafos visitó la isla para documentar a las tribus y la selva virgen. Durante años, estas imágenes y grabaciones se mantuvieron en el olvido, pero al revisarlas 40 años después, se descubrió un vídeo peculiar. En él se veía a un grupo de guerreros nativos remando en una canoa junto a un hombre blanco vestido de manera similar a ellos. Las teorías sugieren que este hombre pudo haber sido acogido por la tribu y haber decidido vivir con ellos en lugar de regresar a la civilización, incluso renunciando a su fortuna familiar. La identidad del hombre blanco en las grabaciones sigue siendo un enigma sin resolver, y no hay forma de confirmar si se trata realmente de Michael Rockefeller o de otro explorador perdido. El misterio en torno a su desaparición persiste, y es importante destacar que Michael había escrito en su diario pocos días antes de su desaparición que se sentía más cómodo entre las tribus locales que en su propia casa. Luego de una exhaustiva investigación sobre este incidente, lo más plausible parece ser que Michael Rockefeller murió ahogado o se perdió en las profundidades de esas selvas tras lograr alcanzar la orilla. Existen muchas más posibilidades de que haya perdido la vida en ese entorno hostil. Sin embargo, lo que plantea la posibilidad de que todavía esté vivo y residiendo con los nativos locales es la rapidez con la que su padre y su hermana abandonaron la búsqueda. Dado que los Rockefeller son una familia poderosa, es probable que hayan movilizado a experimentados investigadores, militares y aventureros expertos en la selva. Es difícil de creer que no hayan encontrado ninguna pista de su paradero. Es muy probable que lo hayan encontrado con vida y que hayan tenido una conversación con él. Es posible que Michael les haya expresado su deseo de quedarse allí, lejos de la vida lujosa de la civilización, y que, de alguna manera, los haya convencido de su decisión. Tal vez su padre ya sabía que su hijo no estaba destinado a seguir los pasos de la poderosa familia Rockefeller, en consecuencia, lo dejó vivir entre las tribus, acordando con él la versión de su muerte o algún otro acuerdo. Es incluso plausible que el padre, al comprender que Michael encontró su verdadera vocación en ese entorno, haya decidido dejarlo allí para que siguiera su propio camino. El vídeo que muestra a un hombre blanco junto a los guerreros indígenas, con un sorprendente parecido a Michael Rockefeller, 8 años después de su desaparición, respalda la idea de que existen varias posibilidades de que haya vivido con esas tribus y que haya optado por alejarse de la civilización.